muchas aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT, Gemini, Cloud ID, y hay muchísimas otras que te permiten ahora crear fotografías, crear videos, crear avatares, trabajar de manera conversacional diferentes temáticas, etc. Todo esto nos puede dar respuestas precisas siempre y cuando tengan un buen prompt, como hemos dicho, y que tengan de alguna manera las condiciones necesarias dentro de este escrito que nosotros les ponemos, o la contextualización necesaria, mejor dicho, para que así ellos sepan el contexto de lo que queremos o lo que necesitamos y nos den una respuesta acertada. Ahora, cuando nosotros estamos hablando en el nuevo sistema que le queremos compartir, vamos a hablar que bueno, ya lo hemos visto con algunos de ustedes, la nueva herramienta, me estoy adelantando un poquito, pero para poder también contextualizar a qué van estas preguntas que les vamos a hacer ahora, pero la IA no adivina, es algo clave, sino que lee lo que ustedes pueden vender. Bien, entonces, en función de eso, ahora vamos a hacer una dinámica otra para poder estar ahí también participando entre todos. Y les voy a pedir que a la respuesta que vamos a poner a continuación, las personas que tengan esa respuesta dejen la mano levantada. ¿Ven que hay una manito ahí como para poder levantar la mano dentro de la conversación? Pongan esa mano todos aquellos que saben cuánto facturaron la semana pasada, ahora mismo. Si yo les tuviera que preguntar ya mismo, ¿cuánto facturaron? Levántenla y levantada. Vamos a cerrar el quiz que me está ahí. Ahí sí, perfecto. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Bien, ahora les pregunto a los que tienen la mano levantada, ¿por qué lo saben? ¿O cómo lo saben? ¿Me quieren contar un poquito? Cualquiera de ustedes, el que quiera, me cuenta. Yo puedo decir, lo sé porque estoy monitoreando normalmente las ventas cada semana para saber qué tan cerca estamos de la meta, con el fin de ver si no hay estrategias para mandar correos o cerrar con otros clientes. Entonces, el tener la información semanal nos ayuda también porque nuestros vendedores tienen comisión. Entonces, también es una forma de para ellos darles se podría decir que la información completa para que sepan cuánto les falta por llegar a la meta. Perfecto. Bueno, qué clave lo que está diciendo ahí, Emi, porque ahí venía la otra vuelta de rosca de lo que quería dar, que era con respecto a esto mismo, la importancia del dato, ¿no? O sea, porque no solamente, bueno, yo lo tengo, sé el dato, sino después, ¿para qué me sirve? ¿O por qué lo puedo aplicar? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién sabe, si yo les pregunto hoy, quiénes son o cuál es el cliente que más les compra hoy, sin necesidad de tener que entrar a un Excel o a hacer un análisis muy grande? A ver, tenemos, bueno, a Emi, a Osaek, a Huella de Cacao, que imagino que está Monse, tenemos a Paol también, Vida Vida, Leslie, tenemos también a Sublime, bueno, perfecto. Genial. Ahora, cualquiera de ustedes que no sea Emi, que ya participó, ¿me quiere contar cómo lo sabe? Oh, Ahí creo que está Norma, me parece. sí, hola Nico, buenos días. Sí, nosotros pues igual de esa manera llevamos el control y entonces yo sé que mi cliente que más nos compra se llama Sabelos. Entonces identificamos y sabemos el control que llevamos de las ventas durante el mes. Perfecto. ¿Y eso, Norma, ustedes cómo lo van llevando? ¿Lo van llevando por un Excel? Sí, llevamos un Excel que se llama es un concentrado de ventas, ahí registro todas las facturas, los identifico por medio de folios. Ujú. Y ya registro nombre, cantidad, precio unitario y el monto total que corresponde a la Perfecto. venta. Bueno, genial. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Ahora, ¿quién sabe cuántas ventas tuvo el último mes? Como número. No, yo vendí 25, tuve 25 tickets de venta o tuve 10 tickets de venta. ¿Lo saben? ¿Alguno? Perfecto. ¿Me quiere contar ahí también alguien que no sea Norma? Creo que tenía... Hola, Nico, ¿puedo? Sí, obvio, por favor, Leslie. Llevamos una app
que nos permite ver ventas diarias con nombres, cantidades y tipo de producto. Entonces, al final, solo hacemos una extracción en una tabla dinámica y vemos quién es el que compró más, qué producto y hasta qué cantidad por producto. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Leslie. Ahora, ¿quién sabe si tuvo pedidos cancelados? Tenemos ahí a Gerardo, también a Leslie, también a Emi, también está Gerardo Perodantel, también tenemos a Ek, perfecto. ¿Alguno que nos quiera contar cómo lo hace? Bueno, nosotros cuando tenemos un pedido cancelado, el cliente a veces por algún error de factura o de repente por algún problema, ¿no? Entonces nos pide la solicitud de la cancelación de la factura. Procedemos a hacer la cancelación o ya sea una reprogramación de factura y también llevamos ese registro en el Excel y cuál factura está sustituyendo a la factura cancelada. Perfecto. Bueno, genial. Gracias ahí, Norma. Bueno, todo esto nosotros lo estamos preguntando para poder contextualizar un poquito, porque siempre lo más importante es que nosotros tengamos el registro. Bien. Hoy en día existen, hay diferentes soluciones y dentro de estas soluciones hay algunas, como la que nosotros les vamos a comentar ahora, que ya tienen todos en sus tiendas, o sea, lo van a tener ahora al terminar la reunión todos en sus tiendas, pero cualquiera de estas soluciones, que ya sea la aplicación que nos contaba Leslie, o una tabla Excel que nos contaba Norma, o Emi, que seguramente también tiene ahí una tablita para poder ir llevando el registro. Si no tenemos todo esto registrado en algún lugar, es imposible tener estos datos. ¿Qué significa que no tengamos esos datos? Que no vamos a poder tomar buenas decisiones, no vamos a poder tomar decisiones informadas. Entonces, acá lo más importante es que podamos tener la mayor cantidad de datos cargados en cualquier sistema informático y particularmente en esta herramienta que yo les voy a comentar ahora, vamos a poder, si mantenemos toda la información actualizada en esa plataforma, responder cuánto facturaste, cuántas ventas tuviste, qué clientes compraron más, qué productos se mueven más, si hay cancelaciones, si hay caídas o cualquier otra cosa que nosotros queramos, pero ya no es yendo a una tabla, filtrando, extrapolando o simplemente haciendo un análisis de los datos macro generales que tengamos. Sino que gracias a esta herramienta, nosotros lo que vamos a poder hacer es conversar con un agente en el cual, así como lo hemos hecho con otras herramientas como ChatGPT o cualquier otra, donde le podemos hacer diferentes preguntas, como algunas de las que les hice recién, y como está conectado a la base de datos, nos ahorra el paso de tener que filtrar, de tener que ir a agrupar, de tener que hacer la extracción manual, de tener que ir a jugar con los datos, a ver, bueno, si estamos viendo los productos, si estamos viendo los pedidos, si estamos viendo las cantidades, si estamos viendo las fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se hace muy sencillo, lo van a poder probar dentro de las tiendas ahora que terminemos la reunión, se lo vamos a empezar a habilitar a todos. Les aclaro que es una herramienta que nosotros tenemos actualmente en modo beta. ¿Qué significa? Que no está terminada. Funciona, pero se va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, también cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto, estamos abiertos en los grupos para que nos puedan ir comentando cómo les va respondiendo y qué otras preguntas por ahí les gustaría también que respondan. Nosotros acá le hemos dejado como unas preguntas frecuentes, algunas de las cosas que ya responde, siempre y cuando obviamente tenga todos estos datos cargados en la plataforma. Pero, por ejemplo, algunas de las preguntas que les hice recién, ¿cuántas ventas tuve ayer? ¿Cuántas ventas tuve esta semana? ¿Cuántas ventas tuve los últimos 15 días? ¿Quién es el cliente que más me compra? ¿Cuáles son los productos que más se están moviendo? En comparación al trimestre anterior, ¿cómo están mis ventas actuales? Siempre y cuando tengamos cargadas, obviamente, las del trimestre anterior. Y así, cualquier otra pregunta que a mí se me ocurra, se la puedo ir escribiendo acá de manera conversacional. Pero acá lo más importante, y esto es algo también que estamos nosotros como justo mejorando, es el poder cargar los diferentes pedidos dentro de la tienda. ¿Por qué es importante? Porque nosotros la tienda no solamente la podemos ocupar como una herramienta para que las personas que estén interesadas en nuestros productos nos pidan digitalmente, sino que también la podemos ocupar para nosotros llevar un registro de las ventas y
en colaboración con esta gente IA, tener toda esta información en tiempo real desde el teléfono. Acá les dejé un mini video tutorial, no, un mini video tutorial en realidad, no, sino que nosotros queremos ir ahí contándoles paso a paso cómo hacerlo para que sea más sencillo. Pero como les decía, esto lo estamos mejorando. Hemos trabajado con algunos de ustedes ya de esta parte y nos han dado algunas devoluciones, como por ejemplo que cuando se haga la carga de los clientes, que está en el siguiente paso, sea más dinámica, por ejemplo, que se pueda ahora importar todas las bases de ventas que tengo, importarla directamente en este sistema para que la gente ya la pueda tomar. Entonces, estamos trabajando en esas mejoras para que ustedes también lo tengan en cuenta. Pero hoy en día lo pueden cargar de manera manual, yendo desde su teléfono celular, abren app.agrojusto.com, abren con su usuario y contraseña, van a la parte de tienda, una vez que tocan el botón de tienda, van a tener que ir a donde dice pedidos. Una vez que están en pedidos, van a poder poner el más que está acá arribita y eso les da la posibilidad de seleccionar productos. Seleccionan los productos necesarios, acá quisimos hacer este ejemplo con una tienda de prueba, agregan las cantidades que necesiten y en función de eso después lo único que tienen que hacer es agregar los datos del cliente, el tipo de entrega, el tipo de pago y finalizar el pedido confirmándolo. ¿Por qué es interesante esta parte? Porque acá, como les decía, no solamente van a poder registrar lo que les venden afuera, o sea, lo que venden automáticamente por la tienda, sino que pueden llevar un control interno de las ventas. Otra cosa interesante, y este es el caso que lo he conversado con algunos de ustedes que lo está practicando actualmente Neri, de Cabale Café, que justo creo que hoy no puede acompañarnos, pero en su experiencia, él le pasó que tenía productos que podía vender al consumidor final a través de su tienda, pero que él también necesitaba llevar un registro porque, por ejemplo, no sé, tenía otras listas de precios con ciertos clientes particulares que le vendía a granel. Entonces, cargaba los productos, los dejaba ocultos en la tienda, entonces no se veían dentro de la tienda online, pero él sí, haciendo los pasos que le mostré anteriormente, sí los podía cargar dentro de sus pedidos. Entonces, cargaba los diferentes pedidos que tenía de estos clientes particulares, agregando esos productos que están ocultos para aquel que ve la tienda, y de todas maneras puede seguir llevando el registro desde acá. ¿Bien? Esto se lo muestro como una herramienta que ya está habilitada para todos ustedes. Es algo que les puede servir para poder llevar un mejor control de todo lo que son las ventas y sobre todo en la no dependencia del Excel, que lo que buscamos principalmente con esta gente guía es que si no saben ocupar Excel o si les cuesta mucho o si tienen que hacer muchos pasos para poder entender la información comercial que ustedes tienen, lo pueden hacer acá de manera conversacional y preguntándose cuál es el cliente que más me compra y cuál es su ticket promedio de compra. Y me lo va a responder. No tengo que ir, ver quién es el que más me compra, hacer el promedio de todas las compras para sacar el ticket promedio y ahí tengo los dos datos. Me ahorro ese paso, básicamente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que van a poder hacer con esta gente. También, obviamente, cualquier novedad de las que vamos teniendo con esto se las vamos a ir comentando. Pero para que lo supieran, que queríamos iniciar la reunión con esa parte. No sé si hay preguntas o se han quedado las manos levantadas de antes. Yo sí tengo una pregunta sobre eso. Hay veces que también, así como dijo el de café, pues tenemos diferentes precios, pero hay veces que en el precio se da un descuento por la cantidad de personas o así. ¿Ahí también se puede poner descuentos? En realidad, lo que podemos hacer ahí, a ver, o sea, son dos cosas diferentes. Una es el descuento y otro es el precio paralelo. Si vos tenés un cliente que siempre te puede comprar con descuento, o sea, perdón, estoy ordenando las ideas para poder contar. Si vos tenés una lista de productos que tiene un precio diferencial por cierto cliente, lo podés cargar como un producto aparte que le pones cliente 1, por ejemplo, y ya los cargas directamente y no tenés que ir poniéndole el descuento cada vez que compras. Y después, todavía no está la opción, pero sí la estamos integrando con el equipo técnico para poder agregar directamente desde ahí un descuento particular al pedido, que es lo mismo que sí lo puedes hacer por afuera, digamos. Si haces lo mismo desde la tienda, sí se le puede poner ese descuento en relación a un código de descuento que tú le pongas. Por ejemplo, no sé, pones un código de descuento que se llame por 5 productos, porque por sobre 5 productos tienen un descuento. Entonces después, en el checkout de la tienda, no internamente, sino desde la tienda, se le puede agregar ese código que solo tú lo vas a saber, o sea que nadie más lo va a poder poner,
y se le va a hacer el descuento automáticamente. Otra cosa interesante acá también es que no solamente esto nos va a servir para poder llevar un control y un registro de las ventas, sino que también acá, cuando nosotros agreguemos eso y si le ponemos los datos del cliente cuando estemos realizando esta carga del pedido, automáticamente le va a llegar un correo a él como diciéndole la confirmación del pedido. Entonces también nos va a servir como para poder dejar un registro de tanto a él como a mí de que se está generando una cotización al respecto. Bien, no sé ahí si respondí tu pregunta, Em. Genial, gracias. No sé, Leslie, si tenías una pregunta o quedó la mano levantada de la actividad anterior. Me parece que quedó del anterior, si no me equivoco. Igual, de todas formas, cualquier cosita me interrumpe. Bueno, ahora sí, pasando a la segunda parte de la reunión que teníamos ahora, le quisimos poner de título el precio como decisión estratégica y queríamos trabajar un poquito cada una de las etapas, ciertas consideraciones que ustedes tienen que tener a la hora de querer definir los precios. Bien, el flujo comercial o la etapa de definición de precios la quisimos dividir, perdón, el proceso de definición de precios la quisimos dividir en 4 etapas. La primera es la definición del precio de acopio, la segunda es la estructura de costos, la tercera es la definición de los márgenes y la última, que es la más importante, es la de revisión y ajustes. Normalmente lo deberíamos hacer en este orden, bien, para que esto funcione de la mejor forma. Si no, si partimos, no sé, definiendo márgenes y después pensando, bueno, pero ¿cuánto es lo que nos está saliendo el acopio? Seguramente en la etapa de revisión y ajuste vamos a tener que ajustar muchísimas cosas más. Por eso es que tiene como ese proceso. Cuando estamos hablando de la etapa de definición de precio de acopio, acá las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros es, bueno, ¿cuáles son todos los costos que tenemos involucrados a la producción? ¿Cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? La diferencia entre los fijos y los variables son que los fijos van a estar siempre y los variables son más itinerantes, o sea, como que de alguna manera puede estar o puede no estar. Bien, por eso son costos variables. Después, ¿qué margen tiene la familia productora con la que trabajamos? Siempre pensando en trabajar con un precio justo. ¿Qué costos existen en la producción primaria? Acá les quisimos dejar algunos ejemplos para que ustedes puedan, cuando trabajen este concepto, puedan tenerlo de base y en función de esto, evaluar si cuando hacen el análisis de costo están considerando todo o se le ha pasado alguno de estos, que es muy común que pase. Esto hay que ir revisándolo constantemente. Quisimos agruparlo con los tipos de costo y algunos ejemplos característicos. Por ejemplo, los insumos pueden ser alimentación, manejo sanitario, materiales. Cuando estamos hablando de mano de obra familiar, que esto nunca se cotiza, por eso lo pusimos acá, que siempre se pasa, nunca se tiene en cuenta, bueno, pero ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a esto? ¿No? Y qué cuidados corresponden también con respecto a lo mismo. Después, de la mano de la infraestructura, cajas, herramientas, mantenimiento, esto es lo que siempre sí se considera. Después, otra cosa interesante que sí tenemos que meter acá es el riesgo productivo. Muchas veces no se evalúa, pero tenemos que tener un margen para poder trabajar si es que, por ejemplo, hay problemas climáticos, si es que hay pérdidas, perdón, si es que tenemos una producción menor a la que nosotros esperamos. Y finalmente, el costo de oportunidad con respecto a Ay, ay, ay. no vender de Sí. alguna manera a... Ay, perdón. Sí, sí. Ah, bueno. Ay, perdón, Lima no creo que estaba... Ahí ya me encargo yo, Nico. De todas Ahí, formas, bien. de silenciar. Bueno, y el costo de oportunidad, ¿no? De no vender a otros compradores adelantándose a lo que nosotros por ahí podemos tener. No lo quisimos poner así, pero lo que hoy en día se conoce como el coyotaje. Tratar de, obviamente, entender el costo de oportunidad con respecto a lo que, si lo vendo a granel a un precio bajo por miedo a perder la venta posterior, versus si realmente logro generar un producto con un diferencial, con un valor agregado, y lo puedo vender a los tipos de clientes que vamos a ver un poquito más adelante. Y después, con respecto a los costos, como habíamos dicho recién, en paralelo, los costos fijos versus los variables en la producción, como fijos podemos tener todos aquellos que no corresponden a la venta,
que pueden ser, por ejemplo, infraestructura, herramientas, mano de obra y bueno, varios de los que están en el costado izquierdo también, insumos, etc. Y después tenemos los costos variables que dependen del volumen producido. Bien, acá no es lo mismo que de lo que voy a gastar yo de insumos, de transporte y de manejo, si es que tengo que acopiar de una colmena o de 100 colmenas. Bien, por eso son variables. Con respecto a esto, algo muy importante que les quise poner acá abajo es que si nosotros no consideramos que el precio de acopio cubra todas estas variables, lamentablemente la familia productora se termina descapitalizando. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no consideramos que tenemos, por ejemplo, el tiempo de la familia que está produciendo dentro de los costos de producción, cuando queramos vender, no lo vamos a tener en consideración, vamos a tener un precio más bajo, pero implícitamente se está perdiendo capital en función del error al calcular este precio. Bien. Pasando con respecto a esto, algunos consejos que, bueno, esto si querés, Fer, como para hacerlo un poquito más dinámico, ¿querés contarlo tú? Así, porque creo que esta parte la fuiste Dale. trabajando. Sí, sí, esa la agregué yo, Nico, así que bueno, justamente acá muchas veces cuando hemos trabajado el tema de costos, es un proceso, de nuevo me gusta aquellos que han trabajado, en algún momento hemos visto conmigo este tema, es muy importante que no es un proceso ahí como lo dejé en una de las partes, que solamente de una vez, porque justamente es un proceso bastante complejo y variante, ¿sí? Entonces, todo el tiempo van a ir cambiando de alguna manera los costos. Lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre trabajamos dentro de Orígenes y tratamos de aportarles nosotros, es justamente la metodología, ¿sí? Hay veces que lo importante por lo menos es listar todos los costos, porque pueden haber muchos costos ocultos, como decía Nico, o riesgos que influyen en el costo, y necesitamos considerarlos. Entonces justamente es primero, si no contamos con el valor exacto, porque inclusive ese valor puede ser que cambie por cuestiones endógenas, serían internas de nuestra organización, porque por ejemplo incorporamos una maquinaria, entonces bajaron algunos costos, o se nos incrementó un costo puntualmente de algún factor interno de la organización, o pueden ser factores inclusive que son ajenos a la organización, que son, por ejemplo, legislaciones, impuestos, cambios de mercado y demás cosas. Entonces, a veces nos autoexigimos muchísimo en lograr hacer como un costeo perfecto, y ahí en esa perfección es un poco donde nos perdemos y no terminamos completándolo ni tampoco teniéndolo en cuenta. Entonces, no es necesario en todas las etapas, puede ser que algunas organizaciones estén muchísimo más avanzadas, lleven mucho más años, entonces tengan un ejercicio de costos más estricto o más trabajado, entonces genial, y hay organizaciones que quizás son más jóvenes y están en esta construcción. O dentro de una misma organización hay líneas de producción o productos que tienen más trabajados que otros. Muchas organizaciones sabemos que, por ejemplo, han estado incorporando, siempre han sido más de café, y han estado incorporando la línea de miel en los últimos años. Entonces, la miel es un producto más nuevo que el café. Entonces, por ahí hay ciertos costos que estamos aprendiendo en la marcha, ¿sí? Entonces, eso como primer consejo, no pretender quizás en una sola vez tener la exactitud, porque eso también nos hace demorarlo y no hacerlo, ¿sí? Y lo peor que podemos hacer es no hacerlo. Lo importante es ir listando, o sea, por lo menos saber qué costos voy a tener. Y ejercicio tras ejercicio, venta tras venta, entrega tras entrega, voy ajustando esos precios, ¿sí? Para que sean lo más exactos que se puedan, pero sabiendo que siempre hay algún margen de, como digo, de ajuste, porque inclusive hay variables que no las conocemos ni nosotros todavía, o cambian y son ajenas a la organización. Así que bueno, justamente ustedes
esto más que nada es como una metodología y después el mismo ejercicio nos va guiando y vamos ajustando el tema de los precios. Entonces, como siempre decimos, una palabra clave en todo el proceso comercial es la iteración, que decimos, es ir prueba, error, hasta poder ajustarlo, ¿sí? A veces nos gana la ansiedad, a veces también tenemos muchos miedos de no estar costeando bien y eso influye en el precio, estar perdiendo dinero y sabemos, o sea, la importancia de tener una salud financiera y económica en las organizaciones, pero bueno, hay que ir encontrando ese punto de equilibrio, ¿sí? Así que bueno, esa es como consejo, porque a mí también me ha pasado, es como que queremos ir a la planilla perfecta y no se logra en una sola instancia, ¿sí? Y siempre es un proceso de mejora. Así que bueno, eso sería Perfecto, Fer. ahí, Nico, ese aporte Ahí, que creo que esperemos que a muchos les sirva y les haya pasado también esto, que estén en este proceso de construcción y en tomarlo como un proceso, no como un solo ejercicio de una sola vez. me parece que habían un par de preguntas, Jaime. Está silenciado, perdón. Ahí está. Sí, yo tengo dos preguntas. Una primero, lo de la mano de obra familiar. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Es como lo de jornal o lo de salario? Ese es muy interesante porque siempre la actividad también, pues un jornal es más alto que el salario. Entonces, eso es importante, más o menos cómo lo piensan ustedes. Y el otro es el de el riesgo productivo. ¿Tiene algún porcentaje o hay una tabla para poder hacer eso? Y me parece también que es importante también en el costeo, pues ahora incorporar los costos del internet, de los softwares y de la IA. También ya todo eso se tiene que cubrir. Y me parece también que debería de considerarse lo del aporte, del cuidado de los polinizadores, de las abejas, lo que hacen al medio ambiente. Entonces o sea, nos deben porque polinizamos y no se cubre. Entonces ese valor también tendría que considerarse en alguna parte. Eso. Perfecto, bueno, muchas gracias, Jaime. Acá, en realidad, bueno, te respondo la primera, en realidad, cuando nosotros hablamos por así decirlo, de la hora hombre, depende mucho del concepto que ustedes trabajen como organización. Si los mismos productores, o sea, si los mismos apicultores son quienes después hacen la transformación de la miel, muchas veces pasa que no se considera la hora de trabajo de esa persona dentro de los costos. Entonces, por eso decimos como la mano de obra familiar corresponde por ahí al concepto de entender que por más de que sea tu producto y que sea tu familia la que te está ayudando, igual es una inversión que ustedes están haciendo, por ende la tienes que considerar. Después, obviamente, según el tipo de organización y cómo está configurada, constituida, etcétera, se puede trabajar como un valor hora que yo considero que me puedo pagar a mí, por decirlo así como muy básicamente, o si no, lo podemos considerar como, bueno, lo que corresponde de un jornal sale tanto. Si yo lo puedo meter dentro de mis costos y eso me termina cerrando con los márgenes que espero, que son las etapas posteriores de las que vamos a estar trabajando, está perfecto y lo incluyo dentro de eso. De todas maneras, y ahí con respecto a las otras preguntas que estás diciendo, a mí me gustaría también acá, porque yo sé que, o sea, hay, dentro de lo que estamos acompañando, hay organizaciones muy chiquititas, muy grandes, que están muy avanzadas y que están recién iniciando. Entonces, por ahí, yo creo que acá lo más importante, más allá de la opinión que podemos tener nosotros con respecto a lo técnico o a la teoría, me encantaría escuchar también, porque hay muchos que están trabajando lo de la apicultura y hay algunos que trabajan con apicultores y después hay otros que son organizaciones apicultoras. Entonces, ¿cómo lo trabajan ustedes? Me encantaría al revés preguntarles y que nos cuenten si alguno se quiere animar, así por ahí también respondemos a Jaime y podemos trabajarlo más como un grupo de orígenes digitales. Bueno, Nico, mientras si alguien se va animando, lo podemos dejar para otra quizás sesión, si mientras alguien se anima quizás a dar esa respuesta, yo ahí también eh, eh, acoto algo que justamente depende, como dice Nico,
lo más importante de los costos es que realmente refleje como lo que sale realmente. Entonces hay organizaciones que si trabajan por jornal, se considera el jornal, si trabajan, o sea, ahí es donde ustedes tienen que encontrar porque tiene que ser justamente para qué nos sirve lo de los costos, porque es la base de la construcción de los precios y es la base de generar ingresos en las organizaciones y generar una sostenibilidad para las familias que producen y demás. Entonces, ahí puede ser Hola. que no existe una palabra, una respuesta única, y por eso es tan importante dentro de Orígenes Digital, porque nosotros, por ahí la respuesta no la tenemos nosotros, sino la construyen entre todas las organizaciones. Así que eso como, ahí creo que alguien y se iba a animar ahí a responder. Hola. Sí, Límbano, te escuchamos. Sí, más que responder es que tengan en cuenta que para establecer costos, primero, muy clarito que es tener los costos tangibles, ¿sí? Hagan la lista de costos que ustedes tienen a la vista, vaya. Mano de obra que pagas, agua, luz, todo lo que pudieras tener a la mano. Eso es lo primero que tienen que tener clarito y hacer una lista muy sencilla de cuánto pagas por día, por hora, por mes, como lo hagas. ¿Sí? Y ya luego lo puedes como llevar hacia la unidad. Y luego ya si tienes algunos costos ocultos o que no visualizas, como la mano de obra familiar, toma en base al salario mínimo en México, porque podemos tomar en cuenta el salario profesional, el jornal, pero para que no se salga del contexto, se tiene que tomar el salario mínimo del país, para que no haya tanta discrepancia, para que más o menos tengas un costo más real, ¿no? Ese es uno. También tienes que tomar en cuenta si pagan impuestos, también cuánto están pagando impuesto mensualmente, para saber cuánto te cuesta la unidad, el kilo, el gramo del producto que quieras vender. Para todo producto es exactamente igual, no cambia. Lo que estaban diciendo en relación a la contribución que hace los productos al medio ambiente, pues en este caso la abeja, no es ningún costo, es un beneficio y eso se le agrega después de que ya tengas el costo. Por ejemplo, dice, yo soy productor orgánico, a mí me cuesta producir orgánicamente 10 pesos mi producto. Ah, pero yo quiero que mi producto tenga un valor adicional o un sobreprecio porque soy orgánico. Entonces tú estimas más o menos y investigas en el mercado cuánto pagan por ese sobreprecio. ¿Sí? Ese no lo puedes calcular como un costo, es como una utilidad que tú quieres tener por contribuir al medio ambiente, a polinizar, etcétera. Eso no lo puedes como considerar. Todas las herramientas digitales tienen costo, pero muchos no tienen costos a valor monetario, son costo en tiempo. Por ejemplo, la IA no tiene un costo, al menos que tú pagues el premio. El WhatsApp tampoco, o sea, pero sí tiene un costo en tiempo, en dedicarle tiempo. Entonces, tienes que como visualizar y tampoco es tan sencillo porque pues a veces estás todo el día en el teléfono viendo todos tus mensajes y demás, pero no, hay días que no. Entonces, tendrás que buscar como un equilibrio, decir, a ver, yo dedico 10% de toda la actividad en estas redes sociales, en lo digital, entonces más o menos ¿cuánto pagarías por ese 10%? Pues lo pones. Es como para poder tener el costo final de tu producto. Y además, si tú dices, ya tengo el costo, ahora, ¿cuánto quieres ganar? Tú estableces el costo de utilidad. Así. Por eso digo, al partir de tus costos tangibles, es ver todo lo que tienes hacia la mano. Y ya luego buscar si hay algunos ocultos, intangibles, que de repente no estás visualizando y lo vas armando. Y como decía María, eso es año con año, pero una vez que ya tengas tus listas, lo único que vas a hacer es actualizar los valores
Ah, incrementó la inflación. Ah, incrementó el salario mínimo, incrementó el puesto, incrementó esto. Entonces ya vas como agregándoles y actualizando los valores. Ah, me apareció un costo adicional porque un permiso extra por vender, pues lo agregas, etcétera. Entonces vas como eso, así, pero la punta de partida de cualquier producto, por muy pequeño que sea o muy grande, es al buscar lo que ves, tus costos que ves ahorita. Así, sin buscar más allá de rascarle y querer como sacar el hilo negro de los costos. No, simplemente vas, y luego ya también se van clasificando con costos fijos, costos variables, costo de venta, costos administrativos, pero eso ya también es después de que ya lo tengas bien definido, ¿sí? Para que así tampoco se metan a querer como desde el inicio, sin tener tanto conocimiento de costo, hacer todos esos ajustes, estas clasificaciones, en vez de ayudarnos, nos va a, a perjudicar. Es como cuando tú vas a comprar, ganas un sueldo y vas al supermercado, vas anotando todo lo que gastas, ¿no? Así, sin importar el orden, simplemente lo anotas y listo. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Gracias. Gracias, Límbano. Bueno, ahí también creo que tenía la mano levantada Leslie Yo creo que y Leslie estaba con la mano delante. Me parece que estaba Gerardo Antel, me parece por ahí, con la mano, y ahí también después de fue eso ahí Gerardo. seguimos. Nico, por mientras yo respondo rápido, así no tampoco porque nos quedan varias cosas de la temática. Con respecto a los riesgos que preguntaban, es muy complejo, sí, justamente poder cuantificar porque es una variable justamente que se desconoce, no hay, puede ser una pérdida más grande, más chica. Entonces, cuando son costos que no son exactos, de alguna manera, lo mejor, el concepto es como previsionar, ¿sí? Dejar como un porcentaje estimado. Puede haber cosas que se llaman como los cisnes negros, que exceden cualquier probabilidad lógica, ¿sí? Y bueno, ahí no hay forma de estimarlo realmente. Entonces, hay Bueno, cosas que se nos van a exceder. Entonces, ahí bueno, es como decir un porcentaje, decir, bueno, yo estimo, por lo que vengo viendo, que en promedio a veces hay un desfasaje del 5, 10%, 20%, y lo voy ajustando, que son como los riesgos esperados, entonces tienen un porcentaje. Y lo que es inesperado realmente, porque puede ser una contingencia climática extrema, no podemos porque ya es algo que no podemos castigar a los costos, ¿sí? Entonces, eso sí, como dejarlo. Bueno, ahí sí, Gerardo, no. Después, si quieren, bu- profundizamos, Luz. bueno, sí, Sí, sí me escucha. Ok. Bueno, lo que hacemos nosotros es separar dos momentos. Un momento es la parte productiva y otra parte es la parte de acopio, ¿no? Porque tienen costos distintos y manejos distintos. Entonces, estoy concuerdo con la participación del compañero, pero lo que nosotros hacemos es cuantificar por horas y ya lo llevamos a un jornal, ¿no? De 8 horas y le ponemos el salario. Así de esa manera estimamos en la bitácora de horas que le destina a la producción y pues igual así, ¿no? Hacemos el listado de los procesos, de los gastos, ¿no? Que se tienen. Eh, ¿Y por qué diferenciamos uno del otro? Porque en las comunidades, como nosotros tenemos procesos a nivel comunitario, hay gastos que no se ejercen, como la luz y como algunos, que son nada más pagos anuales, pero el del acopio sí. El del acopio es ya, como ya es en un territorio donde sí hay otro tipo de gastos, entonces separamos eso, ¿no? Y ya en el acopio ya vemos más la parte administrativa, ¿no? Porque pues tiene otro tratamiento financiero,
ya sea que si solicitamos un crédito para el acopio y eso genera intereses, pues es cargado al producto, ¿no? Y estamos constantemente checando el precio del mercado, ¿no? Porque eso nos va a dar un referente, ¿no? Porque aunque le pongamos un 30% de utilidad, pero si realmente el mercado no nos da para eso, pues realmente pues tenemos que disminuir el costo de nuestra utilidad. Pero sí es importante tener el costo de producción porque eso nos permite decir hasta cuánto yo en el mercado me puedo bajar o puedo negociar. Porque nos ha tocado de que en una ocasión no teníamos el costo de producción y nos estaban pagando un costo, pero no sabíamos si era alto o bajo. Y al momento de que ya empezamos a hacer los costos de producción, no, pues estábamos perdiendo todavía un 5%, ¿no? O sea, aparte de lo que producíamos, todavía estábamos perdiendo. Y entonces sí se veía muy atractivo, ¿no? Porque nos iban a agarrar toda la producción, pero realmente no salíamos, ¿no? Entonces eso nos permitió negociar el precio, ¿no? O sea, hasta cuánto puedo tener de utilidad a pesar del precio del mercado, ¿no? Entonces, sí para nosotros es fundamental estarlo actualizando año con año, porque hay variaciones, ¿no? Hay variaciones de precios, de productos y también de cada año, pues los recipientes van aumentando, pues sí, hay que estarlo actualizando, ¿no? Constantemente, a lo mejor ya ocupa uno más personal, más mano de obra, entonces eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tener una base mínima y de ahí partir y irla alimentando año con año y reflexionando esa parte. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Tal cual, y como tú lo decías, es clave porque pasa muchas veces que como ingresa el dinero en la venta, uno cree que está ganando y no siempre es así. Ese es el gran error cuando no tenemos una definición clara de nuestros costos, que puede llegar a pasar, porque después termina la temporada, viene uno y dice, ah, bueno, pero me paga todo de una. Listo, perfecto, le vendo mucho más barato. Me entra el dinero y yo sentí que gané. Pero después cuando termino haciendo no sé, le tengo que empezar a pagar a los proveedores, le tengo que empezar a pagar a la gente, tengo que volver a comprar el otro año los insumos, tengo que volver a comprar el otro año, no sé, A, B o C, dentro de las cosas que yo tengo que ir pagando, ahí es cuando me doy cuenta, pero ¿qué pasó? No me está alcanzando la plata. Y ya es tarde. Ese es el problema, que cuando uno se da cuenta de eso, lamentablemente ya es tarde, porque ya se equivocó. Y hay errores chiquitos que puede ser un 5%, pero hay errores mucho más grandes que te pueden costar hasta que el otro año no puedas producir. Bien, entonces todo esto es súper importante, ir listándolo, tal cual como dicen todos los compañeros, ir listando, por lo menos primero, de lo que yo puedo llegar a ver. Nada, porque nada, le tuve que pagar a tal persona, porque tuve que, cada vez que tengo que ir, no sé, a tal lugar, me tengo que tomar un micro, o tengo que ir en mi auto y tengo que pagar benzina, tengo que después pagarle a una persona o a dos personas para que haga cierto trabajo, tengo que alquilar una máquina para que haga X, Y o Z cosas, y así también se van empezando a armar esta estructura de costo. Primero, la lista general, después empezamos ya a entrar. Y acá si se fijan, como segunda etapa, está esto que venimos conversando, lo que es la estructura de costos, pero ya no es tanto el acopio, sino ahora más bien es de la operación y la venta como tal. Aquí empezamos a pensar, ¿qué otros costos tengo que cubrir en mi día a día? Acá es lo que hablábamos con los compañeros, el internet, por ahí no sé, las plataformas de software, bueno, la misma mano de obra, el tiempo que le tengo que invertir, etcétera, etcétera. La luz, el gas, el agua, no sé, si es que fuera el caso. ¿Qué costos tengo que varían dependiendo del canal de venta? No es lo mismo quizás si yo te estoy vendiendo en una feria, que corresponde a que tengo que ir a la feria, tengo que estar un día entero ahí, que, etcétera, 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 versus, no sé, que tengo que vender por internet, que quizás tengo que hacer una pauta publicitaria, tengo que estar al pendiente del teléfono y respondiendo los mensajes. Son dos estructuras, dos canales diferentes que tienen dos costos diferentes. No es que una sea mejor que la otra, no es que una funcione más que la otra. Acá obviamente todo se itera, todo se evalúa y todo hay que llegar a una conclusión, pero en principio tenemos que tener claro cuáles son los costos para después sí decidir. Cuando yo tengo claro los costos,
y los beneficios que tengo respecto a lo mismo, es cuando después voy y digo, ah, mira, este me conviene más, porque primero me salió más barato, y segundo, no sé, vendí lo mismo. O al revés, mira, ir hasta allá tiene un costo mayor, pero la retribución económica posterior, vendo el doble o el triple, entonces me conviene más ir al evento. Por más de que me cueste más caro, termino sacando mayor margen o mayor utilidad, como estaban diciendo. Bien. Y finalmente, ¿qué costos pueden optimizarse o reducirse? Que nosotros tengamos una estructura de costos establecida, o sea, que nosotros veamos, digamos, bueno, estos son todos mis costos que tengo acá, y esto corresponde a tal valor, o sea, que el costo 1 sale 10, el costo 2 sale 20, el costo 3 sale 15, y así, y hago la suma y me sale 1000, no significa que siempre va a ser 1000, ni que se tiene que mantener en 1000 para arriba, sino que quizás hay algunas cosas en todos los costos que yo tengo listados que se pueden optimizar o que se pueden reducir. Con respecto a eso, hay un montón de ejemplos, pero quizás no sé, bueno, lo mismo, mira, ir a este lugar me costó caro y no saqué buenos resultados. Bueno, esto vamos a reducirlo. Eso, en la estructura de costos, me va a disminuir la carga que tengo desde ese punto, por ende va a disminuir el costo, y eso lo que va a generar es más margen. Estamos hablando de temas un poquito técnicos, pero para que más o menos se entienda, cuando nosotros hablamos de ganancia, es qué es lo que a nosotros nos queda en el bolsillo después de restar lo que yo invertí. Pero cuando hablamos de margen es qué porcentaje yo tengo que me está quedando de utilidad dentro de mi producto. Bien, o sea, yo quiero un margen del 10%, que no significa que voy a vender un 10% más caro, sino que lo que yo, yendo a palabras más en criollo, es qué tanto yo me puedo mover, ¿no? Entre el costo que yo tengo, o sea, el precio más alto y el precio más bajo, ese va a ser mi margen, porque el precio más bajo lo va a dictar mis costos. Yo si vendo por abajo de acá, voy a estar en pérdida, que por ahí lo que le pasó recién Gerardo en el caso que nos contaban. Ellos no me dieron el margen fue mayor de lo que ellos podían incorporar, entonces terminaron en pérdida. ¿Bien? Lo podemos seguir evaluando después, pero no queríamos entrar tanto en esta parte más técnica, sino tener como un paneo general de todo lo que estamos analizando acá. Entonces, entrando en esta etapa, algunos de los tips que también nosotros tenemos acá es diferenciar los costos operativos versus los costos comerciales. Bien, algo de esto también estuvo hablando recién Lindman. Los costos operativos vienen de la mano como, por ejemplo, el almacenamiento, el personal, la energía. Los comerciales ya es el empaque, la logística, la atención, las ventas. Y las administrativas vienen de la gestión, de la contabilidad, de los sistemas, las imposiciones, etc. Y después, con respecto a lo que hablábamos anteriormente también, dependiendo del canal, pueden ir cambiando los costos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo vendo a granel, quizás no tengo un costo alto de empaque, pero sí quizás tengo un costo alto de coordinación, de carga y de transporte. Si yo vendo menudeo, lo que aumenta es el costo de empaque, es el costo de atención y el costo de los envíos. Y cuando tengo mayoreo, que acá mayoreo consideramos lo que es, por ejemplo, no sé, si le quiero vender a cafeterías, que estoy vendiendo en cubeta, no a granel en tambores, sino más bien como cubetas, puede ser ese el caso, en lo que es miel y por ahí en bolsones de 5 o 25 kilos, estamos hablando de café. En el mayoreo lo que cambia o los costos que pueden aumentar ahí son lo que es relacionado a la gestión, la facturación y la logística. Bien, entonces también tenemos que entender, bueno, si yo quiero vender al consumidor final, no voy a tener los mismos costos operativos, comerciales y administrativos que si le estoy vendiendo a granel o si estoy vendiendo a mayoreo. Ya vamos a pasar al próximo paso, vamos a entrar un poquito más en este detalle, pero también para que lo tengan en cuenta cuando hagamos esta estructura de costos, que dependiendo del canal pueden aumentar o disminuir ciertos costos y que tenemos que separarlos en operativos, comerciales y administrativos. Acá es lo importante, y por eso lo dejé como frase. En la estructura de costos existen costos optimizables, que pueden ser, por ejemplo, los proveedores, las rutas, los empaques. Optimizables quiero decir que pueden salirme un poquito más barato, o lo puedo mejorar un poquito. Proveedores, porque quizás conseguí un proveedor que tiene la misma calidad de servicio, pero me cobra un poquito más barato. Rutas, porque quizás estoy tratando de vender en el norte y quizás me sale mucho más barato vender en el centro del país y me pagan lo mismo y conseguí clientes igual. Y con respecto al empaque, viene de la mano de la optimización, ya sea que puedo tener un empaque que quizás no es de vidrio, puede ser de plástico, y eso optimiza los costos. Tenemos que ver después en cómo lo toma el consumidor o el que va a comprar ese producto, ¿no? Pero se puede optimizar. Y después tenemos los costos que son los estructurales, que no se pueden optimizar. Son costos que van a ser así y que lamentablemente
no hay chances de alguna manera de que eso cambie. Por ejemplo, las distancias, la escala que nosotros queramos darle al posicionamiento de nuestro producto y la ubicación particular de donde está. O sea, yo no puedo decir, ah, no, bueno, pero es que yo voy a empezar a producir más cerca de la Ciudad de México. Y no, porque cerca de la Ciudad de México no tengo las condiciones quizás climatológicas que me lo permiten. Entonces eso también es un limitante. No todo puede reducirse, algunos deben asumirse y trasladarse al precio para sostener la operación. Eso es importante. Que sean costos estructurales no significa que tenemos que decir, ah, bueno, listo, no pasa nada. No, al contrario. Normalmente los costos que no son optimizables los tenemos que trasladar a el precio del producto para que así la operación se sostenga. Quiero llevarlo a una frase quizás un poquito menos técnica. Cuando nosotros tenemos ciertos costos que no los podemos modificar, que no los podemos reducir, tenemos que considerar, cuando no estemos pensando los costos, sino que estemos considerando los precios, tenemos que sí o sí no olvidarnos de esos costos. Porque si yo me olvido y digo, ah, no, bueno, pero es que la distancia, o me olvidé de poner que la distancia son 25 kilómetros y eso implica, no sé, una logística X, si yo eso no lo trasladé al precio, después nos va a pasar que no estamos considerando ciertos costos que no son optimizables, a que yo en ningún caso voy a poder disminuir el valor que tiene eso dentro de mis costos. Entonces, eso puede hacer que el día de mañana, cuando yo estoy vendiendo un producto, lo esté vendiendo mucho más barato de lo que a mí me está costando hacerlo. Muy similar a lo que quizás le pasó en algún momento a Amtel. La diferencia está en que si yo no consideré un costo estructural, ya no tengo posibilidad de mejorarlo en el tiempo. O sea, sí o sí voy a tener que subir el precio. Y si ya lo vendí ese precio, o ya me comprometí con algo, no voy a poder, en el transcurso de la operación, no voy a poder reducirlo. Como por ejemplo, no sé, si me comprometí con alguien y yo puse un costo de proveedores de 10, y eso, y no sé, y tengo 2, que es lo que me está, de alguna manera, saliendo de mis costos, no me están permitiendo estar en ganancias, yo puedo ir a negociar con una agencia logística y lograr que me baje 2 pesos. Bien, en cambio, lo que no puedo hacer es decir, no, pero es que ahora no te lo puedo llevar hasta Ciudad de México, solamente, no sé, te lo voy a poder dejar en Chiapas. No, a eso quiero llegar con esto de la diferencia entre los costos optimizables y los costos estructurales. Bien. Bien, tercera etapa, definición de márgenes. Acá lo que nos tenemos que poner a pensar, bueno, ¿qué estrategias de precios tenemos que tener según el mercado objetivo? Bien, acá agarro 2 cositas que han estado hablando. Primero, que no nos podemos olvidar, cuando hacemos toda esta estructura, de que hay un precio en mercado. O sea, no podemos obviar de que ya el mercado pone su propio precio, que puede ser más alto, puede ser más bajo, lo que yo estoy considerando. Ahí está después la estrategia, si es más bajo, poder trabajar un poquito con estos costos que sí son optimizables para poder llegar a eso y que no entrar en pérdida. Pero tenemos que tener en cuenta que ya tiene un valor de mercado el producto. Yo después de ahí, obviamente que no me tengo que regir siempre por eso, porque ahí está la otra parte, que ya lo vamos a ver, que viene de la mano de los diferenciales que puede llegar a tener mi producto con respecto a la calidad, con respecto al origen, con respecto a las certificaciones que pueda tener de orgánico, fair trade, hecho por mujeres, etcétera, 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 que eso puede hacer que mi producto esté por sobre el precio del mercado y que lo sigan comprando. Pero siempre lo tenemos que tener en cuenta cuál es ese. Y siempre estar mirándolo, como decía Gerardo recién. Después, ¿qué márgenes necesitamos poner para cada tipo de cliente? No es el mismo margen que nosotros podemos trabajar con el consumidor final versus con el mayorista o con el que me compra a granel. Porque seguramente los volúmenes no van a ser lo mismo. O sea, no puedo decir, ah, bueno, al que me está comprando a granel le voy a hacer un 25% de descuento porque me va a llevar quizás, no sé, el 60% de mi producción versus el otro que quizás sí le puedo hacer un 25% de descuento porque está llevando 1 kilo, ¿no? Y también ahí está, de la mano de eso, cuáles son los costos que tengo para uno, cuáles son los costos que tengo para el otro. Todo eso se traduce en el margen que nosotros podamos tener. Y finalmente, ¿qué precios podemos ofrecer a cada segmento de comprador que sean competitivos con el valor del mercado que estamos teniendo? Acá les quise poner como 2 cuadritos comparativos que me parece bastante interesante con respecto a la definición de los márgenes. Primero, con respecto a la comparación económica por canal. Cuando nosotros estamos hablando de los diferentes canales, tenemos que tener claro 4 conceptos bases. Cuando estamos hablando de menudeo, tenemos un volumen bajo de ventas. Tenemos una implicación logística alta, tenemos un riesgo bajo y tenemos un margen alto. ¿Bien? Después de eso, cuando estamos hablando de mayoreo,
vamos a tener bueno, aquí en general es todo medio, porque estamos estructurándolo de alguna manera que me va a comprar, no me va a llevar toda la producción, pero sí me va a comprar un poco más que el mes de menudeo, no me va a comprar por kilo, quizás me va a comprar por 25 kilos o por tambores, perdón, ay, no me sale el nombre. Bueno, creo que todos me entienden. ¿Cómo? Nico, De ¿qué miel. fue fraccionado? No, no fraccionados, sino ay, que no me sale el nombre. Yo le digo tachos, pero no se dice tachos. Cubeta. En paquetes, galones. En cubetas, perdón, en cubeta quería decir. No es lo mismo que me compre, no sé, 10 cubetas, que ya es mayoreo, versus que me compre 2 kilos o que me compre en galones. No, esa es la diferencia. El riesgo es medio, los márgenes también son medios, porque no le puedo sacar tanto margen como al consumidor final, pero tampoco le tampoco pierdo tanto margen como si lo vendiera a granel por galón, ¿no? Lo mismo pasa con respecto a la logística. Cuando nosotros tenemos una consideración con el menudeo, tiene una logística alta porque tengo que llegar seguramente a un lugar muy específico. Cuando es mayoreo, es más general, entonces puedo llegar. Y cuando es a granel, como son altos volúmenes, también tenemos una complicación logística porque no todas las empresas lo trabajan. Y con respecto al riesgo, sí tenemos un mayor riesgo cuando estamos hablando de granel, porque obviamente como el margen es bajo, eso implica un riesgo alto. Cuando yo tengo un margen bajo, me da poco chance de jugar si es que pasa cualquier cosa, básicamente. En cambio, si estamos hablando, por ejemplo, en menudeo, tiene un margen alto, por eso es que el riesgo es bajo. O sea, siempre es como indirectamente proporcional. Riesgo bajo, margen alto. Riesgo alto es por el margen que tenemos bajo. Después, respecto al capital de trabajo por canal, con el menudeo tenemos un flujo de pago inmediato, lo que nos genera caja, por eso es importante, y por eso muchos buscan trabajar con el menudeo. Después el impacto es en la liquidez que nosotros podemos tener, y el tipo de riesgo que tenemos acá es con respecto a las cancelaciones o la sobrecarga operativa, no esto de, bueno, tengo que atender a 45 personas para poder vender 10 kilos de miel. A diferencia quizás del mayoreo, que estoy vendiendo con una persona 25 kilos. De vuelta, con un margen menor, pero evitando este riesgo comercial de la sobrecarga operativa. Después, con respecto al mayoreo, que es este que ya me está comprando en cubetas, normalmente se hace un flujo de pago diferido, no es tan normal que te paguen de una. El impacto es que tenemos que financiar de alguna manera a esta persona y el riesgo es que no nos paguen o que se atrase principalmente esos pagos. Y finalmente el de granel, que es el que ya estamos hablando que nos compra mucho más, el problema es que nunca nos paga en fecha, siempre nos paga a fecha posteriori, entonces tenemos un pago espaciado, o sea, no va a ser cuando nosotros tenemos el producto, sino quizás o sea, 2, 3, 4 meses, quizás nos pagan cheque, quizás depende de que él venda el producto para que nosotros podamos recibir la ganancia. El impacto es que, como son grandes volúmenes también, tenemos una dependencia de ese tipo de clientes. O sea, si no lo vendo con él, no lo vendo con nadie. Básicamente empezamos a pensar en eso. Y el riesgo va de la mano de lo mismo, de la concentración de los clientes que podemos tener. Como digo abajo, a mayor riesgo, mayor margen necesario, no menor. Y eso es un error muy común, porque nosotros decimos, no, bueno, pero es que me va a comprar todo. Entonces no pasa nada, bajemos el precio. Está bien, pero ojo, porque tiene que ser un riesgo controlado. No. Mientras más alto sea el riesgo, no tenemos que llegar a diferenciar tan chiquito el margen, porque nos puede pasar que cualquier problema que exista en el camino, ya empezamos a perder plata. Bien. Entonces, por eso es que lo dejamos acá súper explícito para que ustedes también lo tengan en cuenta. Último, revisión del precio y ajuste. Acá ya empiezan las preguntas un poquito más filantrópicas. Bueno, ¿somos sostenibles en función de los precios que estamos haciendo? ¿Qué quiere decir que somos sostenibles? ¿Podemos seguir vendiendo el próximo año, vendiendo a este precio? Porque como dije recién, quizás hoy me llegó la platita, pero durante o sea, termina la temporada, tenemos que empezar, o sea, digamos, termina la cosecha, recibimos, suponete, vendimos todo a granel, nos compraron toda la producción de una, nos lo pagaron a 30 días, un cheque a 30, un cheque a 60 y un cheque a 90. Y en teoría estamos perfectos, porque ya de ahí se me acabó el trabajo por este año. ¿Qué pasa si yo no consideré bien los precios? Y después de eso, en la próxima cosecha, tuve que ponerme de vuelta, como dije más temprano, a comprar los implementos,
a considerar las horas que le tenía que pagar a la gente, a empezar a pagar todo lo que yo ya tenía considerado los costos. ¿Y qué pasa si llego y empiezo a evaluar eso y no me están dando los números? Dejamos de ser sostenibles. Eso quiere decir ser sostenible, o que los precios sean sostenibles en el tiempo. Bien, por eso es importante también tener muy en cuenta esta pregunta. Bueno, vamos a poder vender, básicamente eso se interpreta como, bueno, si nosotros con estos precios que estamos poniendo ahora, con estos costos que tenemos ahora a nivel operativo, podemos poner este precio. Primero, ¿vamos a poder vender ese precio a nivel de mercado? Si no, vamos a tener que ajustar los precios, los costos. Ahora, ya cerrando el precio, si esto lo posicionamos en este punto, ¿el próximo año vamos a poder realmente seguir produciendo o vamos a quedar cortos? Bueno, eso es ser sostenible. Y después, lo otro muy importante acá trabajar es cómo vamos a monitorear y ajustar estos precios en el tiempo, que es lo que decía recién Gerardo también. No nos puede bastar con solo el hecho de decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, estamos listos, ya tenemos los costos listos, tenemos los precios listos, nos quedamos acá. Después se tiene que seguir monitoreando y ajustando en función del tiempo, porque quizás nosotros estamos pensando en vender al consumidor final y compramos un lote de 200 voltios, acaparan la mitad de mi producción. O sea, quiero decir que en la mitad del año quizás yo tengo que ir a comprar 200 bolsas más. ¿Y qué pasa si esa persona me aumentó un 10% los precios y yo no lo consideré? Voy a tener que sí o sí ajustar el precio ahí. Entonces, si yo voy, lo compro, lo pago y sigo vendiendo al mismo precio, empiezo a reducir mi utilidad en función del margen que estoy trabajando. ¿Bien? Con esto cierro y ahí te doy la palabra a Paolo, que es cortito. Y es como un último cuadro que yo les dejé para que ustedes puedan hacer esta revisión ajuste, dependiendo del tipo de canal. ¿Qué es lo que tienen que monitorear? ¿Y por qué lo dejamos así? No es que sea solo esto, pero esto es como lo principal que no se les tiene que pasar. Cuando estamos hablando del menudeo, que el margen, ¿cuál va a ser el margen real por venta? ¿No? Eso es súper importante, porque ahí es donde más puede ir variando, porque cuando estamos hablando del menudeo es cuando más costos operativos vamos a tener. ¿Qué señal mirar? Mucho trabajo, poco resultado. ¿No? Estoy atendiendo a 45 personas y estoy vendiendo 1 kilo de café. ¿Y qué ajustes debemos evaluar? Subir precio o reducir costos operativos. Cuando estamos hablando del mayoreo, flujo de caja y pagos es lo que tenemos que monitorear. ¿Qué señal mirar? Atrasos y la presión financiera. Como habíamos dicho, acá normalmente nosotros tenemos que financiar, entonces de alguna u otra manera no nos puede pasar que nos quedemos sin espalda. Básicamente eso. Entonces tenemos que ir viendo, bueno, que nos paguen tiempo, que no se atrasen mucho, porque eso nos va a limitar para el próximo que nos quiera comprar. ¿Y qué ajuste podemos hacer con esto? Ajustar márgenes o condiciones comerciales. Y finalmente, cuando estamos trabajando a granel, la dependencia y la rotación, tenemos que mirar la alta dependencia y la baja frecuencia, como decir, bueno, listo, no, porque el próximo año vamos a venderle todo a Jaime, que Jaime nos compró todo este año. ¿Qué pasó si Jaime el próximo año no nos compra? ¿No? O lo mismo con otros clientes que por ahí nosotros, no, mirá, el año pasado no, la hicimos porque vendimos, no sé, la mitad de la producción se lo vendimos a él, pero nos fue comprando cada 3 meses. No iba haciendo el pedido y nos terminó comprando todo, la mitad de la producción que tuvimos. ¿Qué pasa si en vez de comprarme cada 3 meses, ahora nos empieza a comprar cada 4 o cada 5? Y disminuye, o que disminuye algún aspecto los kilos que nos está comprando. Y finalmente, ¿qué ajustamos con esto? Obviamente revisar los precios mínimos o el rol estratégico de ese aliado que nos está comprando. Bien, ahora sí, Paolo. No sé si tenías una pregunta. Sí. Sí, tenía una pregunta. Bueno, con nuestra experiencia que tenemos con los sabucanes, que llevamos casi ya 15 años, y en todos los 15 años, yo recuerdo que al iniciar se vendía el sabucama 180, ya después pasó a 220, después a 250, y la actual que es 300 pesos. Si nos damos, si vemos, solo ha sido como 5 aumentos o 4 durante 15 años. Y yo creo que es muy importante, en el caso de nosotros, analizar bien cuál es el costo de la despensa real en cuanto a mano de obra, transporte, para ver realmente si ese precio es el adecuado para los clientes o los usuarios. Yo lo digo usuarios.
No, tal cual, Pablo. Y de hecho ahí te digo desde ya, seguramente cuando se pongan a hacer ese análisis de costos, le va a pasar de que hay muchos costos que no están considerando, y yo estoy seguro que lo que no están considerando hoy es la mano de obra. Seguro. Porque es lo primero que se... normalmente uno no lo hace. O dice nada, pero si, a ver, si lo tengo que hacer igual. Y ese es un error porque te termina desajustando los precios. No es que vas a tener... a ver, perdón, lo digo de otra forma en realidad. ¿Por qué normalmente el error lo cometen respecto a eso? Porque yo no lo tengo que pagar. Yo no me tengo que pagar a mí mismo implícitamente como un sueldo de decir, ah, bueno, yo voy y le voy a depositar a Nicolás el sueldo que le corresponde. Sino que después de la ganancia que hay, yo lo ocupo para vivir. Eso pasa mucho cuando estamos hablando de la agricultura familiar. Entonces, como no es algo que me está apretando el bolsillo, como alguien que me está cobrando, no sé, la benzina, o como alguien que me está cobrando un empaque, o como alguien que le tengo que pagar, sí, porque me está haciendo algún trabajo, es que no lo logro ver hasta que me siento y digo, a ver, ¿y cuántas horas le dedico a esto? No, en la semana le dedico 40 horas. Wow, ¿y eso lo tengo incluido dentro de mis costos? No, mirá, yo me estaba pagando 20 horas. Bueno, tengo que aumentar 20 horas lo que yo estoy cotizando. ¿Bien? Entonces, por eso es que es tan común en estos casos no valorar el tiempo que uno le dedica a la acción comercial, sobre todo cuando uno es dueño, básicamente. Ahí, bueno, creo que habían dos preguntitas más, me parece, Emi y Gerardo. Bueno, nosotros queremos, o sea, compartirles un poco de la parte de costos que dices, si quieres tú, Ro. Sí, sí, aprovechando que estamos en esta partecita, ¿no? Del marco teórico a la práctica, Sí, por favor. compartirles un poco la experiencia que tuvimos nosotros en cuanto a esto de los costos, ¿no? Y cómo realmente sí repercuten en el crecimiento o en el estancamiento de una empresa. Entonces nosotros empezamos a trabajar hace 7 años, pero llevamos 5, y los primeros 5 años era un aprendizaje de ensayo y error, sobre todo, pues ninguno de nosotros tiene formación en administración ni nada. Y era como tratar de mantenernos estables nada más y le priorizábamos los precios para que el cliente los comprara, ¿no? Era como, híjole, no podemos subir porque si no nos va a comprar. Y 5 años tuvimos precios que para nosotros eran sostenibles, pero realmente no pudimos proyectar nada hacia un crecimiento. O sea, fue así como sacábamos el dinero, recuperábamos, volvíamos a invertir y sí había una ganancia, sí había una utilidad, pero no nos permitía, si queríamos comprar una máquina, no había dinero, si queríamos comprar o hacer una inversión en algo que nos haga proyectarnos más con una mejor calidad y todo, pues era muy, muy difícil porque realmente teníamos que quitarle dinero a algo para ponérselo a eso, porque no lo contemplábamos. Entonces yo aquí, como la experiencia que hemos tenido ahora a partir de hace 2 años, que se puso un ojo mucho más crítico y más preciso a esta parte, de decir, ok, estos son los costos de operación, estos son los costos de producción, bueno, primero producción, luego operación, esto es lo que buscamos en márgenes de utilidad, pero dentro de toda esa parte también considerar digamos que se vaya acumulando un dinero para crecimiento o para inversión en cosas que no necesariamente entran en el día a día de la operación, sino más bien son cosas que te hagan crecer como empresa. Y eso ayuda mucho porque obviamente tienes que agregarlo a tus precios de venta, a tus precios finales, va a impactar un poco en la parte de la compra de los clientes, pero te va a permitir tener mucha más liquidez y vas a poder decir, no, pues sí, salió una maquinaria súper buena que nos puede ayudar a optimizar trabajo, ¿no? O salió un mejor empaque, vamos a buscar un mejor empaque o vamos a buscar una mejor etiqueta. Y eso, si no lo tienes contemplado como una inversión más alta de la que tú ya tenías, o si dices, no, voy a gastar 100 pesos en producción y no le agregas un extra para ese crecimiento, híjole, no puedes hacerlo, te pierdes esa oportunidad. Entonces sí creo que echar ojo a la revisión anual de en qué quieres crecer o qué más le vas a agregar a tus precios, ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo ese porcentaje que dice Rodrigo de crecimiento, lo hemos notado de 2 años para acá, o sea, llevamos 7, pero realmente por fin estamos pudiendo hacer inversiones en marketing, en empaque, por realmente pensar en un porcentaje que va a inversión y a crecimiento de la empresa. Y no tiene que ser algo que tengamos que gastar, también para mejoras en, no sé, por ejemplo, nuestra computadora, ¿no? O sea, son gastos que nosotros no consideramos y al final la computadora se te echa a perder y entonces uno lo tiene que pagar de su propio, cuando es parte de la empresa, ¿no?
Entonces, eso es algo que compartimos. Tenemos 7 años y apenas hace 2 realmente Nos dimos cuenta de eso. nos sentimos que ya nos estamos como pudiendo hacer inversiones padres para mejora de la marca. Gracias, Emi. No, y Rodri también. Para mí es clave lo que están contando, porque eso es algo que muchas veces es por qué no crecen las empresas, porque se quedan en los gastos operativos y los gastos, y bueno, si total, nada, no estoy vendiendo más, no puedo vender más, y al final quizás no es tanto eso, sino más bien es una estructura de costos adecuada. Entonces, es súper importante, y la gran problemática también está ahí en que si no lo tenemos bien claro, nos puede pasar que, o sea, si no tenemos esa liquidez, como estaba hablando Rodri, el crecimiento va a depender de financiamientos de terceros. Exacto, exacto. Entonces, ya sea de un banco que nos quiera dar plata porque va a confiar en nosotros y que nos va a cobrar un interés altísimo, o sea, que nos va a cobrar un interés, o sea, nos va a salir caro, o algún fondo que justo alguien, no sé, hay un fondo gubernamental, un fondo estatal o nacional que sea para productores y no sé qué, y ahí recién, o sea, que vamos a depender de ellos. Y Exacto. lo peor que podemos hacer como organización es depender de un tercero para poder tener un crecimiento. Entonces, si lo logramos meter dentro de nuestra estructura de costos, un porcentaje que lo termina pagando el cliente, que quizás, como dice, al principio quizás es un poco difícil porque nosotros consideramos que tenemos un 2%, un 5%, un 10% que le estamos cobrando de sobreprecio, pero en realidad no. Es en función del mérito de la organización. Lo mismo de lo que le decía recién no, porque me estoy pagando a mí mismo. Es mi trabajo, lo tengo que hacer igual, soy el jefe. Es exactamente lo mismo. Dar el primer paso con respecto a los sueldos interiores que nosotros tengamos y el segundo con respecto a que el negocio siga creciendo en esta rueda. Ajá. Que no dependa de terceros, como tú dices, que eso realmente es un espejismo para las verdaderas empresas que quieren ser sostenibles. Deben quitarse de la mente los financiamientos de terceros y proyectarse para crecer con sus propios medios. Si llega financiamiento de tercero, que sean meramente para sumar y crecer exponencialmente, pero no para depender de eso, ¿no? Perfecto, gracias, Rodri. Ahí creo que Gerardo también tenía la mano levantada. Sí. Bueno, nosotros hacemos un fondo de ahorro, ¿no? Al interior. Nosotros cada año empezamos a hacer un fondo de ahorro, justo para compra de equipo. Pero bueno, lo que yo quería comentar un poco es la importancia de lo que tú decías en cuanto a identificar quiénes son los clientes, porque nosotros vemos que el mayorista sí es importante, pero nuestro enfoque está más en el minorista y el medio mayorista. ¿Por qué? Porque realmente es ahí donde tenemos más margen de utilidad nosotros. Quizás no volumen, pero sí mejor margen que nos permite capitalizarnos para alimentar este fondo de ahorro, ¿no? Y empezar a ver. Ahora, también los mayoristas que nosotros seleccionamos son aquellos que nos aportan también cuestiones de capacitación, cuestiones de mejoramiento. Hay algunos que nos han dado hasta financiamientos a tasa cero para mejorar la calidad del producto, ¿no? Entonces, tenemos que también diferenciar esos aliados, ¿no? Y no nada más vender por vender, sino más bien ver este crecimiento interior, pero con quién me alió para las ventas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que le estamos apostando al 60% por lo menos de ventas minorista y medio mayorista, y un 40% solamente en volumen de mayoreo, ¿no? Porque identificamos que solo así nuestra empresa puede crecer y nos deja esa utilidad para alimentar nuestro fondo y hacer contrapartidas, ¿no? Porque hay entes que te dicen, bueno, sí te hago un financiamiento, pero necesitas poner una parte. Y bueno, y esa parte, pues ahí está el fondo, ¿no? Entonces, eso nos ha beneficiado porque de esa parte nos hemos ido equipando, ¿no? Nos hemos ido equipando y pues nos ha funcionado, ¿no? Cambia. Perfecto. Bueno, qué bueno,
Gerardo, muchas gracias ahí por comentar eso. Y está bueno también como concepto. Yo creo que es lo mismo conceptualmente. Está bueno ponerlo por ahí el fondo de ahorro para que también, sobre todo cuando estamos en ambientes cooperativos, se entienda que no es que esa plata vaya para alguien, sino que va para la misma cooperativa, que va para la misma empresa. Entonces, creo que es súper interesante que se sigan dando estas experiencias y seguir trabajando. No hemos pasado un poco la hora. ¿Teníamos alguna filmina más para poder comentarle? Ay, perdón, filmina. Espero que me entiendan. Es un poquito viejo el concepto, pero algunas diapositivas más de presentación para comentarle. Pero quiero, y se las vamos a pasar igual, el archivo se lo vamos a pasar por el grupo para que lo vean después, porque lo que nos está quedando pendiente, se lo muestro rápidamente acá, es que hemos seleccionado algunos ejemplos, ahora más bien pensando en la última etapa. Ya, bueno, tenemos listos nuestros costos, tenemos listos nuestros procesos, ahora tenemos que comunicarle a los diferentes clientes a través de una cotización cuáles son nuestros diferenciales, los servicios que prestamos, los diferentes precios y algunas cositas. Ahí, Fer, creo que tenías algo que contar. Yo voy a pasar eso bastante rápido ahora por alto y después ahí, si quieres, pasamos los datos y le damos la palabra ahí a Gerardo de Vida a Vida, que también nos quería contar su experiencia. Sí, ¿Te parece? y Rodri de Impacto Café también, que habían colaborado en compartir Genial. No sabía que estaba información. también Rodri con nosotros. Sí, sí. Entonces, no sé si vamos a llegar, no queremos extender, o podemos en la próxima sesión que trabajar a fondo con esto y que se puedan hacer preguntas, pero no sabemos cómo, estamos medio pasados, por ahí hacer una intro y después profundizar en la próxima sesión. Sí, mira, si te parece lo vamos a hacer así. Yo ahora les voy a contar un poquito, más o menos, bueno, con respecto a esto, de lo mismo que estábamos hablando, de lo marco teórico a la práctica. Queríamos ver cómo discriminan los precios por canal, cómo se incorporan costos logísticos y comerciales y cómo los valores se sostienen con la estructura económica real. Acá quisimos poner un formato general. Denme un segundito, en realidad bueno, en el mismo Excel van a ir acá a una carpetita, que en esta carpetita, se la muestro así rápidamente acá, van a tener dos, otras organizaciones de orígenes digital y otras, que aquí van a ver como algunos ejemplos de algunas listas de precios o cómo lo presentan para que lo tengan como dato. Y después teníamos también dos ejemplos particulares que se quisieron ofrecer como voluntarios, tanto Sinapsis Café como Vida a Vida, y nos quisieron acá presentar cómo ellos le comunican todas las características de su producto, los diferenciales de precio, las condiciones de venta a los diferentes consumidores. Entonces, después de esto, lo que van a ver es que hay una información general del formato, qué tiene que tener como información general, qué productos o servicios son, con algunos conceptos particulares, las presentaciones y los formatos, las segmentaciones de precio. Después, cómo esto lo pueden ir trabajando con respecto a cada uno, si es distribuidor, si es mayoreo, si es menudeo, si es público general, el, el precio sugerido, bueno, algunas cositas acá que teníamos para contarle. Y finalmente algo importante que tienen que tener acá son las condiciones comerciales y los costos y los extras asociados a los precios que ustedes pongan. Porque por ahí pueden poner precios con IVA, pueden poner precios sin IVA, pueden poner o no el costo de envío, puede estar asumido el costo de envío por el mismo precio del producto, pueden tener como costos adicionales, como los costos de maquila o de personalización, si es que le arman la etiqueta, empaque. Esto es según el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a vender una miel a granel o a medio mayoreo y alguien quiere que nosotros le pongamos la etiqueta de la marca de ellos, lo mismo con el café, lo podemos tener y lo podemos poner ahí como dentro de costos y extras asociados. Por eso se lo pusimos acá. Y finalmente, los tiempos de entrega, días de despacho, todo lo que corresponde a la logística de entrega también es importante que esté. Y finalmente, una personalización valor agregado de la mano de lo mismo que les decía anteriormente. Aspectos de impacto y narrativa como clave dentro de estos proyectos sociales, bueno, el origen, esta info por ahí es importante cuando estamos trabajando con organizaciones o con consumidores finales que le importa mucho el impacto, bueno, qué porcentaje retornan los productores o
por qué se les paga precio justo. ¿No? Quizás no hay que poner el precio exacto o el porcentaje, sino como lo general. Y después el enfoque que pueden tener, el relato del impacto. Acá también trabaja mucho lo que son las fichas de trazabilidad, esto de contar el origen, de la cara de la persona, etcétera, etcétera. Bueno, notas y supuestos, y creo que hasta ahí estábamos con las preguntas. Si te parece, Fer, y ahora nos tomamos los últimos 10 minutitos para los que se quieran quedar un ratito más a ver los casos de experiencia, y después retomamos la próxima reunión grupal, partimos con este tema y lo vemos más a fondo con, si es que nos pueden acompañar, Ricardo y, bueno, en realidad todos los que quieran, porque ahora nosotros se los pedimos ahí no sé si está Rodri o Cabe, de Impacto Café, y Gerardo de Vida a Vida, como los trajimos de ejemplo, pero si algún otro quiere contarnos cuál es su estilo de PDF o eso, y para que lo pongamos ahí también de ejemplo, más que bienvenido, y la próxima reunión retomamos con eso. Si te parece, Fer, lo vamos así, y ahora, si quieren ahí, nos cuentan Gerardo, o no sé si está Rodri o está Cabek, sobre esto mismo, cómo ustedes manejan esta parte. Hola, hola. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay un poquito mal de la garganta, si me escuchan raro es por eso, pero bueno, aquí estamos. No hay problema, espero que te parezca. Sí, creo que un poco con lo que nosotros tenemos de experiencia con respecto a los precios, es un poquito, de repente nos dice que tenemos un catálogo muy amplio de productos. Dices, tú tienes muchísimos productos y creo que sí, tenemos a lo mejor tal vez más de 100 productos diferentes, o aparentemente más de 100 productos, pero no es que sean 100 productos como tal, sino que son muchas presentaciones, ¿no? O sea, de la miel, por ejemplo, tenemos frasco de 30 gramos, tenemos frasco de 200 gramos, de 250 gramos, perdón, de 350 gramos, de medio litro, de medio kilo, de un kilo, 1.4, de 700 gramos. Eso es lo que hace la variabilidad, ¿no? Y aparte de eso están las variedades, ¿no? Que te dice, bueno, ese es el precio el producto terminado, ¿no? Pero yo te puedo hacer una presentación maquilada, ¿no? Entonces el precio es diferente porque yo ya no tengo que hacer gastos por ejemplo, de impresión de etiquetas, ¿no? Ahí disminuye el costo, pero sí tengo que poner el precio de la mano de obra de etiquetar el producto, ¿no? A menos que ya hay clientes que me dicen, no, yo lo voy a etiquetar aquí, yo solamente necesito que tú me lo envases y me lo mandes, ¿no? Obviamente también ahí hay una variable más, ¿no? No es lo mismo como lo manejamos nosotros, por ejemplo, precio a galón, ¿no? Que precio a cubeta, que precio a tambor. Ocurre exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unos hoteles que nos llegan a pedir cubetas. Dicen, nosotros aquí le envasamos en nuestros frascos mieleros, ¿no? Para los desayunos, no necesitamos que lo envasen ustedes. Y ocurre también, por ejemplo, con las harinas, ¿no? Obviamente tenemos clientes que son de panaderías que me dicen, pues yo sí me sirve tenerlo en bolsas de a kilo para mejor manejo, pero la realidad es que me sale más barato comprar la bolsa de 5 kilos, es una sola bolsa, yo aquí lo porciono y ya lo voy utilizando conforme lo que yo necesito, ¿no? O sea, va a depender muchas veces del cliente, obviamente, ¿no? Pero hay que estar como que ya muy bien ordenado con tus costos para que tú enseguida puedas decir, ok, si tú quieres maquila es esto, si quieres maquila con etiqueta es esto, si quieres maquila con etiqueta y envío es esto, ¿no? Si quieres que yo te consiga los frascos acá, tiene otra cosa adicional. Si tú me vas a mandar los frascos, hay que hacer o sea, un ajuste de precio de repente por el frasco que tú no que tú no vas a conseguir. Por ejemplo, con Aires del Campo, para que tengan una idea de cómo lo manejan ellos, a nosotros nos hacen una nota de cargo por el frasco que ellos nos mandan, ¿no? Pero digamos que yo en teoría estoy cobrando todo, miel y frasco y etiquetado, y el costo de la etiqueta, pero ellos entre comillas, me lo quitan, ¿no? Porque dicen, bueno, yo te estoy mandando los frascos y las etiquetas, ¿no? Entonces, cuando a través de una nota de cargo se maneja con ellos diferente, pero hay que tener como que ya ese precio o tu catálogo de precios, perdón, muy bien calculado para que no te vayas a ir ahí en banda y no lo estés perdiendo, ¿no? Al principio yo me acuerdo que nos pasó, estamos hablando del 2010, tal vez 2009, ¿no? Cuando estábamos empezando, que teníamos una clienta que le estábamos vendiendo miel, vendiendo miel, vendiendo miel, como un año duramos, creo que así, y hasta que en algún momento como que nos sentamos vamos a revisar los números, ¿no? Nuevamente. Nos dimos cuenta que le estábamos perdiendo. En cada pedido de miel, o sea, imagínate, a lo mejor en cada botella de miel estábamos perdiendo 5 pesos, por ejemplo. Y nunca nos dábamos cuenta, ¿no? Porque para nosotros era como un buen volumen de ventas,
y nunca nos habíamos dado cuenta que le estábamos perdiendo realmente el envío, ¿no? Claro, tuvimos que hablar con la cliente, ¿no? Fue como que es una de esas pláticas de repente incómodas que tienes que tener con algunos clientes con los que también hay que tener confianza, ¿no? Así como que decir, oye, ¿sabes qué? Te estoy cobrando mal el producto, ¿no? Tal cual nosotros aceptamos nuestro error. Digo, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una equivocación, no es un ajuste de precios por incremento de mano de obra ni por incremento de insumos, es un error en nuestro proceso de costeo, ¿no? Y estamos cobrando mal. Obviamente es como que lo que ya lo perdimos, ¿no? Pero queremos que quede claro de a qué se debe este ajuste este incremento de precios, ¿no? No es porque, repito, queramos subir y ganar más, sino que queremos ganar lo justo, ¿no? Lo que no estamos ganando. Claro, para ella fue así como que un golpe, digamos que en ese momento de impresión, ¿no? Así como que pues, no es posible, yo no me imaginé que estuvieran perdiendo. Y si yo le estoy comprando cada mes bastante, y yo no me imaginaba que estén perdiendo dinero conmigo, ¿no? Pero bueno, se solucionó afortunadamente y digo, sigue siendo nuestra cliente, ¿no? Tengo muy buena relación con ellos. Pero es una de esas cosas que nos pasan al principio porque no costeamos adecuadamente o porque nos confiamos en el costeo y aparentemente no hay un incremento hasta que pues, te das cuenta, ¿no? Y dices, oye, sabes que como que debemos estar ganando más, ¿no? O sea, fue así como que de verdad fue como un, ¿por qué se estamos vendiendo tanto? No estamos teniendo, digamos que el excedente de comillas para reinvertir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Luego nos sentamos a ver, ya nos dimos cuenta de este error, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte, en su momento fue parte del aprendizaje, ¿no? O sea, ya nunca nos ha vuelto a pasar, eh, pero fue parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que sí, y creo que algo que siempre he dicho es que tienen que manejar ustedes igual sus políticas de costos, ¿no? ¿Qué políticas o qué costos sí van a ustedes a absorber y cuáles no, ¿no? O sea, a lo mejor muchas veces el envío, dicen, yo no, por ejemplo, no absorbemos el envío, el cliente siempre paga su envío, ¿no? Nunca damos precios con envío. Porque es costo de envío, no, el envío es aparte, ¿no? Porque nosotros le damos también la libertad a los clientes de no tener un pedido mínimo. O sea, si tú quieres pedir 2 botellas, yo te vendo 2 botellas y te las mando, pero ten en cuenta que tu envío te va a costar tanto, ¿no? Te conviene pedir más, hasta cierto volumen de kilaje porque si pasas, supongamos, ¿no? Hasta 10 kilos te cuesta tal vez 200 pesos. Pero si ya pides 11 kilos, ya sube a 300 pesos. Entonces ya no te conviene pedir 11, te conviene pedir 15, ¿no? Por ejemplo. O cuestiones igual dependiendo del tipo de producto, ¿no? Algunos clientes nos piden frascos de miel y le digo, ¿sabes qué? Por cuestiones de logística y de cuidado del producto, te recomiendo pedir caja completa. Porque dice, es que la caja trae 12 o 24 y tú me pides 20, ¿no? Entonces, esos 4 espacios vacíos o de repente pide menos, en el manejo de la paquetería puede causar que, pues sí, se golpeen los frascos, aunque se aseguren lo más que se pueda, haya daños, ¿no? O es un poco complejo el mandarlo, porque me dan 5 frascos, o sea, da mucho trabajo. Entonces, ¿sabes qué? A precio mayoreo mejor, caja completa, ¿no? O sea, 24 piezas. Hazte la idea que son 24 piezas. Y la verdad es que nos ha resultado muy bien, ¿no? O sea, los clientes también lo han entendido. Entienden que es algo que de alguna manera los beneficia, porque se evitan el problema de, llegó el producto, se rompió, vino manchado, tengo que devolvértelo, o cuándo te lo devuelvo y cuándo me mandas nuevamente el producto para reponerlo, ¿no? O sea, era un poco complicado esto. Y la realidad es que al menos con esos clientes, cuando pasamos al pedido mínimo de caja completa, son clientes mayoristas, obviamente, se olvidamos ya, se acabaron esos problemas de logística y de manejo de los envíos, ¿no? Y pues cualquier duda, de verdad, que tengan, con todo gusto. Gracias. Gracias. No, al contrario. Ahí estaba viendo, también cargamos ahí el PDF y está bueno el caso de lo que nos está, bueno, primero lo que nos está contando está buenísimo, porque es algo que nos puede pasar a todos. O sea, no piensen que están lejos de estar perdiendo. Lo importante es darse cuenta, y como decía, lo que ya pasó, pasó, se aprende y después se avanza de otra manera mucho más eficiente. Y después, ahí les dejamos en el Excel, perdón, en el mismo, la misma presentación, en ese como candadito, o sea, como en esa cadena que estaba ahí, van a poder tocar y van a ir a esta carpeta donde están, como les decía, los ejemplos de afuera de orígenes y los ejemplos de orígenes. Y ahí está muy bueno la comparación de vida a día porque tiene el catálogo donde se ven todos estos productos que estaba nombrando con todas las diferentes características y después hay un ejemplo de cotización que ahí es donde se especifican mucho más al detalle las condiciones comerciales. Entonces, ahí gracias Gerardo por pasarnos esa info, yo creo que le va a ser muy útil a todos para poder trabajar. Así que bueno, no sé si está Rodri nos quiere contar o Cabek o si directamente ya lo dejamos para la reunión. Eh, Como ustedes prefieran, chicos. Hola, hola, Nico.
bueno, Kabeki y Elena no pudieron estar hoy, tenemos también otra actividad, entonces les corresponde a ellos atenderla como directamente. No hay problema. Entonces, bueno, no sé, si quisieran más detalles, o sea, yo los podría platicar brevemente, ¿no? Pero si quisieran más detalles, igual lo podemos ver la siguiente semana porque ellos son los que manejan directamente todos los procesos. Bueno, la cuestión de costos, ventas y bueno, toda esta logística. Entonces, ustedes díganme. De todas formas, pues ya está como el catálogo que les compartimos, ahí viene como la distribución de precios que tenemos. Manejamos 3 precios diferentes de cada una de las variedades, que son 4. O sea, estamos hablando de 12 precios diferentes acorde a la variedad y al tamaño del producto, del peso que se quiera comprar. Y aparte manejamos los precios ya de mayoreo, ¿no? Que igual van cambiando acorde a la variedad que se requiera. Y bueno, ya brevemente sobre eso, digo, ya me encarrilé. Este, pues realmente tenemos como, o sea, o ha sido todo un proceso que justamente ahorita que platicaban un poco como sus anécdotas y estas experiencias que han habido, pues realmente también hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Justo el año pasado, bueno, nuestra marca tiene año, 3 meses, 4 meses aproximadamente, y justo a mediados del año pasado nos dimos cuenta bueno, tuvimos que hacer un reajuste de precios, ¿no? Porque estábamos como omitiendo algunas cosas, además de, bueno, todos estos aumentos que hay externos a lo que es Synapsis. Y ha sido eso, todo un proceso de ir aprendiendo cómo adecuar nuestros precios. Sin embargo, bueno, algo que realmente nos ha acompañado siempre, pues es este pago justo hacia los productores, que de alguna forma es el pilar fundamental de lo que es la marca, pero también es algo que es innegociable para nosotros, ¿no? No vamos a estar cambiando eso, ya tenemos como una forma de trabajo con ellos y siempre perdón, se prioriza el pago justo con los productores y de ahí ya vamos calculando todo lo demás y donde se puedan hacer ajustes importantes sobre los costos que tenemos, pues se van haciendo, ¿no? Y bueno, también, o sea, ya con esta cuestión de la venta en línea, pues estamos cobrando los costos de envío eh, en cantidades mínimas a partir de 5 o 10 kilos, ahorita no tengo el dato exacto, ya se les da un envío gratuito a las personas, pero bueno, te digo, hemos llegado a esto a través del aprendizaje. En algún momento enviamos gratis y ahí salíamos perdiendo mucho. Entonces, es parte del camino que hemos llevado y pues bueno, pues, finalmente creo que también el acompañamiento que hemos tenido con ustedes nos ha ayudado bastante. Y por otro lado, pues estas experiencias que van llegando de otros lados, ¿no? Bueno, perfecto, Rodri. Sí, viste, te encaminaste. Yo no te quise interrumpir porque sabía que íbamos a terminar ahí con una previa de la conversación final. Así que bueno, por mi parte, nomás agradecerle a todos muchísimo. La verdad que ha sido una reunión súper productiva. Me encanta, estuvo buena se ve que estuvo bueno el inicio porque realmente se rompió el hielo, participaron un montón, así que les agradezco mucho por contar a todos su experiencia. Es un tema fundamental, todo lo que son costos, precios. Es lo más difícil, pero quizás hasta lo más aburrido. A mí no me gusta mucho, no les voy a mentir, pero después es lo único que nos permite seguir creciendo. Así que, o sea, no me gusta mucho sentarme a sacar esas cuentitas, por así decirlo. Pero es importante, se tiene que hacer y también si no se hacen, seguimos cometiendo el error, que eso es lo peor que nos puede pasar. Como yo siempre digo, no es necesario aprender del principio, sabérselas todas, al contrario, se va aprendiendo en el camino, pero hay que dedicarse. Así que, bueno, eso por mi parte, agradecerles mucho. Cualquier cosa, como siempre, que tengan dudas, pueden ocupar los canales ahí oficiales de Orígenes Digital, el grupo general, los grupos particulares, las conexiones ahí, José con Rodri, si se quieren juntar después a charlar, lo pueden hacer como nosotros podemos ser como intermediarios para pasar contacto, no hay ningún problema, pero mándanos un mensajito así ya gestionamos eso. Le vamos a mandar ahora, porfa, Juanfra, la presentación, así también todos pueden ir viendo esto que fuimos hablando al final. Y la próxima reunión, empezamos la reunión con esta temática, lo vamos a hacer cortita para después ya seguir avanzando. Así que bueno, les mando un abrazo a todos muy, muy, muy grande. Espero que no estén pasando tanto frío. Yo acá estamos al revés, pasando mucho calor, ahora estamos invertidos. Y bueno, ojalá que tengan un muy buen término de semana y nos vemos dentro de 2 semanitas más. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos.